Hola, ¿cómo están? Hoy resolveremos la siguiente ecuación: x menos 1 medio elevado al logaritmo en base 4 de 2x menos 1 es igual a 2. Vamos con la solución. Entonces, notemos que tenemos a la izquierda una base que es x menos 1 medio y un exponente que es logaritmo en base 4 de 2x menos 1. Fijémonos que en el argumento del exponente del logaritmo del exponente tenemos 2x menos 1. ¿Y qué pasa si nosotros factorizamos por 2? Fíjense lo que va a pasar. Vamos a factorizar por 2. Y nos va a quedar logaritmo en base 4 de 2 factor de x menos 1 medio. Entonces, ¿por qué nos conviene factorizar por 2 como lo hicimos recién? Porque notemos que la base es x menos 1 medio. Entonces, como tenemos x menos 1 medio en la base, y acá en el argumento del logaritmo que está en el exponente tenemos x menos 1 medio, tenemos dos términos que son comunes. Entonces vamos a poder aplicar el siguiente cambio de variable: sea u igual a x menos 1 medio. Y si u es igual a x menos 1 medio, la ecuación anterior nos queda u elevado a logaritmo en base 4 de 2 por u. Y eso es igual a 2. Entonces este cambio de variable nos va a ayudar a resolver esta ecuación de manera más sencilla. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar logaritmo en base 4 a ambos lados de la ecuación. Entonces, logaritmo en base 4. ¿Y por qué logaritmo en base 4? Porque notemos que en el exponente tenemos logaritmo en base 4. Entonces esto nos va a ayudar a simplificar las expresiones. Y nos va a quedar logaritmo en base 4 de u elevado a logaritmo en base 4 de 2u es igual a logaritmo en base 4 de 2. Entonces lo que vamos a hacer ahora es recordar esta propiedad de logaritmo que nos dice que el logaritmo en base a de b elevado a c es igual a c por logaritmo en base a de b. Entonces tenemos a la izquierda un argumento que es u elevado a logaritmo en base 4 de 2u, y el exponente de este argumento es logaritmo en base 4 de 2u. Por lo tanto, el logaritmo en base 4 de 2u baja multiplicando y nos queda logaritmo en base 4 de 2u por logaritmo en base 4 de u. Y a la derecha se mantiene. Ahora vamos a recordar esta otra propiedad del logaritmo que nos dice que el logaritmo en base a de b por c es igual a logaritmo en base a de b más logaritmo en base a de c. Notemos que acá logaritmo en base a de b por c, esto está todo multiplicado. Este es el argumento completo. Entonces vamos a utilizarla en logaritmo en base 4 de 2u. El logaritmo en base 4 de 2u se convierte en logaritmo en base 4 de 2 más logaritmo en base 4 de u por logaritmo en base 4 de u. Y eso es igual a logaritmo en base 4 de 2. Notemos que esto es importante para continuar en el desarrollo. Logaritmo en base 4 de 2, esto lo podemos resolver. Sé que podemos resolverlo, pero lo vamos a dejar expresado porque nos va a ayudar con lo que vayamos desarrollando más adelante. Dejarlo expresado en este caso nos va a ayudar. Dicho esto, vamos ahora a distribuir este logaritmo en base 4 de u. Y nos queda logaritmo en base 4 de u por logaritmo en base 4 de u más logaritmo en base 4 de u por logaritmo en base 4 de u. Y a la derecha se mantiene. Entonces notemos que acá a la izquierda el segundo término, logaritmo en base 4 de u por logaritmo en base 4 de u, es lo mismo que logaritmo en base 4 de u al cuadrado. Y tenemos el primer término, logaritmo en base 4 de 2 por logaritmo en base 4 de u. Y fijémonos que acá a la izquierda tenemos dos términos que se repiten: el logaritmo en base 4 de u, que está acá en este término, y está acá en este otro término al cuadrado. Por lo tanto, vamos a definir otro cambio de variable. Vamos a definir un t igual a logaritmo en base 4 de u. Entonces, fijémonos, vamos a resolver ahora en términos de t. Luego vamos a encontrar valores en términos de t. Luego nos vamos a devolver con el cambio de variable con respecto a u que hicimos. Y de esta manera vamos a poder resolver en términos de x. Entonces,
con este cambio de variable nos va a quedar la ecuación anterior, logaritmo en base 4 de 2 por t más t al cuadrado es igual a logaritmo en base 4 de 2. Ahora vamos a restar logaritmo en base 4 de 2 a ambos lados de la ecuación para dejar todo a la izquierda e igualado a 0. Y nos queda t al cuadrado más logaritmo en base 4 de 2 por t menos logaritmo en base 4 de 2 es igual a 0. Y fijémonos que acá tenemos una ecuación cuadrática donde el término que acompaña a t al cuadrado es a y es 1. El término que acompaña a t es b y es logaritmo en base 4 de 2. Y el término libre o independiente es menos logaritmo en base 4 de 2. Acá está la fórmula. Entonces tenemos la fórmula y vamos a ir sustituyendo en términos de a, b y c. Nos resulta menos logaritmo en base 4 de 2 más menos raíz cuadrada de logaritmo en base 4 de 2 al cuadrado, menos 4 por 1 por menos logaritmo en base 4 de 2 dividido por 2 por 1. Notemos que acá, fijémonos, menos 4 por 1 por menos logaritmo en base 4 de 2 es 4 por logaritmo en base 4 de 2. Y notemos que acá logaritmo en base 4 de 2 lo vamos a expresar como logaritmo en base 4 de 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 es 2. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque ahora fijémonos que vamos a aplicar la siguiente propiedad del logaritmo, que nos dice que el logaritmo en base 4 de 4 dividido por 2 es igual a logaritmo en base 4 de 4 menos logaritmo en base 4 de 2. Entonces este logaritmo en base 4 de 4 nos conviene expresarlo de esta manera porque logaritmo en base 4 de 4 es 1 y de esta manera nos queda 1 menos logaritmo en base 4 de 2 elevado al cuadrado. Nos queda este cuadrado de binomio con este 1 que nos ayuda a simplificar el desarrollo. Entonces, resolvamos este cuadrado de binomio. El cuadrado del primero, que es 1, más 2 veces el primero por el segundo, más 2 por menos logaritmo en base 4 de 2, nos queda menos 2 por logaritmo en base 4 de 2, más el cuadrado del segundo, y nos queda logaritmo en base 4 de 2 al cuadrado, más 4 por logaritmo en base 4 de 2. Y eso dividido por 2. Ahora vamos a agrupar términos semejantes. 4 por logaritmo en base 4 de 2 menos 2 por logaritmo en base 4 de 2 nos queda 2 por logaritmo en base 4 de 2. Entonces, ahora vamos a expresar este 1 más 2 por logaritmo en base 4 de 2 más logaritmo en base 4 de 2 al cuadrado como 1 más logaritmo en base 4 de 2 al cuadrado. ¿Y por qué hacemos esto? Porque notemos que acá tenemos más menos raíz cuadrada de esto al cuadrado. Entonces, raíz cuadrada de esto al cuadrado es esto. Es 1 más logaritmo en base 4 de 2. Y nos resulta más menos. Y como acá ya tenemos el más menos, se deja el más menos. Entonces nos resulta t sub 1,2 es igual a menos logaritmo en base 4 de 2 más menos, importante el paréntesis, 1 más logaritmo en base 4 de 2, dividido por 2. Entonces ahora tenemos dos soluciones, una con el más y otra con el menos. Con el más es menos logaritmo en base 4 de 2 más 1 más logaritmo en base 4 de 2 dividido por 2. Y con el menos, menos logaritmo en base 4 de 2 menos, importante el paréntesis, 1 más logaritmo en base 4 de 2 dividido por 2. Entonces tenemos estos dos valores para t. Entonces tenemos t sub 1 o t sub 2 y vamos a desarrollar un poco estas expresiones para simplificarlas. Notemos que en t sub 1 menos logaritmo en base 4 de 2 más 1 más logaritmo en base 4 de 2 se simplifican los logaritmos y nos queda t sub 1 es igual a 1 medio. Vamos con t sub 2, simplifiquemos esta expresión. Tenemos menos logaritmo en base 4 de 2 menos 1 menos logaritmo en base 4 de 2. Ahí desarrollamos la resta. Notemos qué podemos hacer ahora. Fijémonos que el primer y el tercer término tienen base 4. Y por lo tanto este 1 lo podemos expresar como logaritmo en base 4 de 4. Para tener todos los logaritmos con una base común, notemos que tenemos menos logaritmo en base 4 de 2 menos logaritmo en base 4 de 4 menos logaritmo en base 4 de 2. Por lo tanto podemos expresar esta resta como menos, paréntesis,
logaritmo en base 4 de 2 más logaritmo en base 4 de 4 más logaritmo en base 4 de 2. Entonces, aplicamos la propiedad que habíamos visto anteriormente, donde tenemos una suma de logaritmos de igual base, entonces se multiplican los argumentos, entonces nos queda logaritmo en base, menos logaritmo en base 4 de 2 por 4 por 2, dividido por 2. 2 por 4 por 2 es 16, 2 por 4 es 8, 8 por 2 es 16. Y notemos que este 16 lo podemos expresar como 4 elevado a 2. ¿Por qué lo expresamos como 4 elevado a 2? Porque acá tenemos, este logaritmo tiene base 4. Por lo tanto, si expresamos el argumento como una base 4, una potencia de base 4, podemos luego utilizar la propiedad que habíamos visto anteriormente, donde el exponente baja multiplicando, entonces el 2 baja multiplicando el logaritmo y nos queda menos 2 por logaritmo en base 4 de 4, dividido por 2. Y logaritmo en base 4 de 4, eso es 1, por lo tanto, simplificamos y nos queda menos 2 por 1 dividido por 2, y eso es igual a menos 1. Entonces hemos encontrado el valor de t sub 1 igual a 1 medio y t sub 2 igual a menos 1. Encontramos estos valores, pero recordemos que habíamos definido el cambio de variable t igual a logaritmo en base 4 de u. Entonces, utilizando los valores de t en esta ecuación, vamos a encontrar los valores de u. Simplificamos primero para t igual a 1 medio. Nos queda logaritmo en base 4 de u es igual a 1 medio. Acá utilizamos la definición de logaritmo. La base elevado a 1 medio, 4 elevado a 1 medio es igual a u. Y de acá nos surge directamente el valor de u. 4 elevado a 1 medio se puede expresar como raíz de 4, raíz cuadrada de 4, y raíz cuadrada de 4 es 2, porque 2 por 2 es 4. Entonces hemos encontrado el valor de u igual a 2. Vamos ahora con menos 1. Entonces, igualamos logaritmo en base 4 de u igual a menos 1. Y notemos que menos 1 lo podemos expresar como menos 1 por 1. Y el 1 lo podemos expresar como logaritmo en base 4 de 4, porque ya vimos que logaritmo en base 4 de 4 es 1. ¿Y por qué hacemos esto? Porque notemos que al otro lado tenemos logaritmo en base 4. Entonces, al expresar como logaritmo en base 4 a ambos lados de la ecuación, podremos igualar los argumentos. Acá vamos a utilizar, en el menos 1, vamos a utilizar la propiedad que vimos a la inversa, donde el exponente baja. Acá, este menos 1 que multiplica el logaritmo, lo podemos expresar en el exponente del argumento. Y nos queda logaritmo en base 4 de 4 a la menos 1. Y notemos que hemos igualado los logaritmos en base 4, por lo tanto igualamos los argumentos. U igual a 4 a la menos 1. 4 a la menos 1 se puede expresar como un cuarto, utilizando propiedades de potencias. Y hemos encontrado los valores de u. Pero ahora vamos al primer cambio de variable que hicimos. U igual a x menos 1 medio. Entonces vamos a sustituir para cada uno de los valores de u y vamos a encontrar los valores de x que satisfacen esta interesante ecuación. Vamos primero con u igual a 2. Sustituimos acá en esta ecuación y nos queda 2 es igual a x menos 1 medio. Sumamos 1 medio a ambos lados de la ecuación y nos queda 2 más 1 medio. Eso es el 2 en el 1, 2, 2 por 2 es 4, 4 más 1 es 5, 5 medios. Entonces encontramos que x es igual a 5 medios. Vamos ahora con u igual a 1 cuarto. Sustituimos 1 cuarto es igual a x menos 1 medio, sumamos 1 medio a ambos lados de la ecuación y nos queda despejado el x. 1 cuarto más 1 medio es el mínimo común múltiplo entre 4 y 2 es 4. El 4 en el 2 es 2, por 1 es 2, entonces 1 más 2 dividido por 4, eso es igual a 3 cuartos. Finalmente hemos encontrado que los valores de x que satisfacen esta interesante ecuación son x igual a 5 medios y x igual a 3 cuartos. Nos vemos en la próxima.